debido a que no se los mencioné para, digamos, jugar limpio, eh, no, eh, no lo publiqué al final. Entonces, en el campus. Entonces, bueno, en general he estado subiendo las actividades justo como me han dicho, ¿verdad? Día a día. Bueno, no las actividades, los PDF, ¿verdad? Eh, pero también de vez en cuando las tareas. Todavía no tengo la próxima tarea corta, esa se la voy a dejar, digamos, para el fin de semana. Eh, pero sí, ya tenía la tarea de la segunda, bueno, ya tenía la segunda guía, ¿verdad? Entonces ahorita les estoy compartiendo la pantalla. Aquí está la tarea de la segunda guía, ¿verdad? Yo les dije que a pesar de que íbamos a cambiar la fecha de entrega de la otra tarea para el viernes, yo no puedo parar, digamos, en asignar las tareas porque después se van a abultar y etcétera, ¿verdad? Entonces, esta no estaba respondiendo. Ok, aquí está la tarea. Entonces, fíjense bien, dice que es para el miércoles porque, claro, la tarea la había hecho ayer, bueno, el PDF se había generado ayer, entonces quedó con fecha de entrega para el miércoles, pero vamos a seguir la misma regla, ¿verdad? De que si de aquí al miércoles ustedes eh, no han podido resolverla, ustedes simplemente me mencionan y yo se las muevo para después, ¿verdad? Además de esto, faltaría una tarea más, una guía, digamos que sería la guía em, en este caso sería eh, para fuerzas, ¿ok? Capítulos 4 y 5. Entonces, esta es la tarea, yo se la voy a subir al campus, ¿verdad? Hoy. Y la fecha de entrega original es el miércoles, el otro miércoles, pero Eh, de nuevo, soy flexible en cuanto a, yo sé que, digamos, tienen una tarea acumulada ahorita y que tal vez no es la única clase que llevan, ¿verdad? Bueno, de hecho, creo que en un 90% las personas por lo menos llevaban unas 2 o 3 clases. Entonces, bueno, eh, también toma en consideración eso, ¿verdad? Entonces son ejercicios en 2 o 3 dimensiones, ¿verdad? Hay 8 ejercicios, ¿ok? Eh, Y bueno, no, son ejercicios tranquilos, la verdad, similares a los que nosotros vimos en clase. Y cualquier consulta que haya, ¿verdad? Si hay una pregunta sobre cualquier ejercicio, no duden en escribirme en privado, ¿verdad? Fíjese que no entiendo qué es lo que se pide acá, o me puede orientar aquí, o sea, cualquier cosa yo les puedo dar la retroalimentación. Pueden escribir básicamente a cualquier hora, pero tampoco esperen que les conteste tal vez al instante, ¿verdad? Pero sí, escríbanme a cualquier hora, no se preocupen por eso y yo cuando tenga un tiempito les contesto la consulta. Entonces, son 8 ejercicios y estarían para el miércoles originalmente, ¿verdad? Tuve que haberla dejado ayer para que fuera de miércoles a miércoles, la voy a dejar siempre para el miércoles, ¿ok? Pero puede ser reprogramable, ¿verdad? No piensen, o sea, no están escritos en piedra esto es esta fecha. Al final, quien asigna las tareas soy yo, ¿verdad? No, nadie más. No tengo que seguir, digamos, un lineamiento por parte de cualquier superior. Entonces, si a mí, digamos, ustedes me lo solicitan el cambio de fecha, yo con gusto lo voy a hacer. Bueno, entonces, ayer terminamos el capítulo 3, ¿verdad? Vimos estos ejemplos, perfecto. Y yo les dije, después del capítulo 3 hay problemas, ¿verdad? Debido a la reunión no me dio tiempo de venir y hacer lo que usualmente hago, ¿verdad? Que estos problemas, bueno, a veces reviso, ¿verdad? A ver si hay alguno interesante que hacer. Si no hago, básicamente, casi siempre hago estos mismos, a veces varío, digamos, lo hice por primera vez el periodo pasado y así, ¿verdad? Eh, entonces, todos estos son de clases pasadas, ¿verdad? Vamos a ver, ok, vamos a ver si nos queda tiempo para hacer uno hoy, lo dudo, ¿verdad? Porque empezamos tarde. Pero estos son del capítulo 4. ¿Cuál es la diferencia entre el capítulo 4 y el 5? Yo les dije fricción, básicamente fricción. Entonces, igual les voy a todos estos ejercicios que no hagamos en clase, ya están resueltos, ¿verdad? Se los voy a dejar el comentario, ¿verdad? Al final, no sé si en estos lo hice, me parece que en estos no dejé, pero yo voy a buscarlo, ¿verdad?
de tal forma de dejarles dicho acá el nombre del video, ¿ok? Para que ustedes busquen ese video en específico en mi lista de reproducción y, bueno, en general los videos que yo he subido y si quieren ver la explicación, si no, se pueden guiar simplemente de esto para los que no hagamos en clase. Entonces, capítulo 5, ¿cuál es la diferencia? Fíjense bien, voy a buscar el libro, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es la diferencia del capítulo 5 y el capítulo 6? Me voy a ir al índice, ¿verdad? Creo que se llama índice este, ¿verdad? Tabla de contenido, dice. Capítulo 4 está aquí abajo. Leyes de Newton. Me enseñan cuáles son las fuerzas de interacciones. Primera, segunda, tercera ley. Masa y peso, diferencias. Tercera ley de Newton y diagramas de cuerpo libre. Perfecto. En realidad no nos dicen cómo se resuelven los ejercicios, pero nosotros sabemos, planteando las ecuaciones de las leyes de Newton, nosotros vamos a ocupar preguntarnos cuáles son los datos que tenemos, cuáles son las incógnitas y resolvemos. Perfecto. Capítulo 5, aplicación de las leyes de Newton. Entonces, Newton, perdón. ¿A qué se refieren con aplicación de las leyes de Newton? O sea, no, en realidad no habla de algo específico, así como las leyes de Newton se usan en este fenómeno específico. Entonces, el nombre del capítulo está un poco mal, un poco raro, digamos. Yo les doy esta parte por aparte, ¿verdad? O sea, en la parte del capítulo 4, cuando hablamos de las fuerzas, la fuerza fundamental de la naturaleza, y lo que miramos en este capítulo para esta unidad son las secciones 1, 2 y 3. La 1 dice empleo de la primera ley de Newton, partículas en equilibrio. La 2 dice empleo de la segunda ley de Newton, dinámica de partículas. Y la 3 es fuerza de fricción. Entonces se fijan cuáles, o sea, en cuanto a cómo son los ejercicios del capítulo 5 y el capítulo 4, la única diferencia es que aquí ya me introducen cómo es la fuerza de fricción y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Las primeras dos secciones, muchachos. Vamos a cambiar este, le vamos a poner la fecha, ¿verdad? 17. Capítulo 5, aplicación de las leyes de Newton, solo las secciones 5.1 a la 5.3. Entonces, la sección 1 habla de partículas en equilibrio. Cuando hablamos específicamente de una partícula que está en equilibrio, hablamos de una partícula o un cuerpo que está en reposo o se mueve con velocidad constante, o sea, que tiene aceleración cero. Eso es un cuerpo, ¿verdad? En equilibrio. ¿Y qué va a ser un cuerpo en equilibrio? Bueno, si tiene aceleración cero, entonces la fuerza neta, ¿ok? Vectorialmente hablando, ¿verdad? Tiene que ser igual a cero. Eso es todo. Entonces, la sumatoria de, no, yo sé que si la fuerza neta tiene que ser igual a cero, yo sé que las componentes X y la componente Y de la fuerza neta, ambas tienen que ser igual a cero para que el sistema esté en equilibrio. Hay casos, ¿verdad?, de ejercicios en los cuales solo una se cumple. Entonces, el cuerpo no está en equilibrio, ¿verdad? Tienen que cumplirse las dos para que el cuerpo esté en equilibrio. ¿Importa si está en equilibrio o no? En realidad, no nos interesa mucho desde el punto de vista de que la sección, y me puedo ir al libro simplemente para que ustedes lo logren ver, no sé si, bueno, 134, vamos a poner aquí 134, a ver, ahí está. Yo me puedo ir al capítulo y ustedes fíjense bien, empleo de la primera ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a cero, sumatoria de fuerzas en X y Y igual a cero, esta tabla y luego ejemplos, puros ejemplos. Entonces, en realidad no trae nada nuevo. Ustedes, yo les recomiendo, ¿verdad? Estudien siempre los ejemplos, ¿ok? No dejen pasar los ejemplos solo porque sean ejemplos. Más bien aprovechen de que están resueltos, ¿verdad? Entonces, no tienen nada de nuevo. O sea, ¿qué teoría nueva se introduce? Ninguna. Pero vale la pena revisar esta tabla, ¿verdad? Que nos da el libro. Por eso la copio y la pego directamente acá. Y dice, estrategia para resolver problemas de la 5.1, o sea, de la primera ley de Newton, o sea, equilibrio de partículas. Me dice que primero tenemos que identificar, y cuando hablamos de identificar, muchachos, dice, identificar qué. Aquí hablan bastante, ¿verdad? Pero primero, los conceptos importantes. ¿Cuál es el concepto importante para nosotros? Que identifiquemos, en este caso, para la 5.1, si que el cuerpo está en equilibrio. Cuando nosotros sabemos que el cuerpo está en equilibrio, de un solo tenemos que pensar en esto.
en estas dos en específico. Y yo sé que a partir de esas dos van a salir las ecuaciones que yo ocupo para resolver. Una vez que ustedes identifican eso, entonces luego tenemos que ver, bueno, aquí nos dice, ¿verdad? Que si hay varios cuerpos, tenemos que ver si hay alguna fuerza por la tercera ley de Newton que está actuando, pero básicamente, no pensemos en eso, pensemos en que tenemos que reconocer todos los datos, todas las fuerzas que están actuando y todas las incógnitas que tiene el problema. Lo más importante en el problema es identificarlo, ¿verdad? Identificar con qué fórmulas puedo resolver, identificar con qué datos puedo utilizar, ¿verdad? ¿Qué datos de los que me dan los puedo utilizar? Identificar qué nos piden. Es importante, ¿verdad? Saber exactamente e interpretar exactamente qué nos piden. Y bueno, en este caso, como es leyes de Newton, ¿verdad? Identificar todas las fuerzas existentes sobre cada objeto, tomando en cuenta si hay en alguna que existe una tercera, o sea, una fuerza generada por la tercera ley de Newton. Luego nos dice que tenemos que plantear el problema, ¿verdad? Entonces aquí, cuando dice plantear, bueno, depende. Hay ejercicios que nosotros simplemente nos redactan el cuerpo del ejercicio y no hay ninguna figura. Entonces, por eso dice aquí, elabore un dibujo muy sencillo de la situación física, con dimensiones y ángulos. No tiene que ser una obra de arte. Yo les recomiendo, ¿verdad? Así como cuando yo dibujé el antílope, dibujé los carritos, que ustedes visualicen la situación, ¿ok? ¿Y cómo la podemos visualizar? Con un dibujo. Y al final el dibujo no es para mí, eso no es parte de que yo voy a revisar que sus dibujos estén bien hechos, sino es para que ustedes logren, o sea, poner en figuras, ¿verdad? Y logren agarrar el contexto de qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Les puede ayudar bastante. Luego dice, para cada cuerpo, en este caso en equilibrio, porque estamos en la primera ley, para cada cuerpo en equilibrio, dibuje un diagrama de cuerpo libre. Es necesario, ¿verdad? Bueno, entonces, así como los ejemplos que hice ayer, a cada cuerpo yo le pongo un diagrama de cuerpo libre. ¿Y qué fuerzas van en el diagrama de cuerpo libre? Las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo, ¿ok? Sobre cada uno de los cuerpos. Y ustedes podrán tomar la decisión si necesitamos en realidad hacerlo sobre todo el cuerpo como un todo, cada cuerpo por separado, o si lo podemos hacer para todo el cuerpo como un todo, como en el caso de las dos cajas, ¿verdad? Que yo les dije, depende de lo que me piden. Si me piden a mí esa fuerza intermedia, que es por la tercera ley de Newton, desde luego que ocupo plantear yo uno individual para cada cuerpo, para que yo mire dónde está actuando la fuerza que me piden. Si solo me piden algo externo, como la fuerza normal con respecto al suelo, no es necesario, porque no influye esa fuerza normal intermedia que aparece, como el ejemplo que vimos ayer. Aquí me dice, pregúntese ahora qué interactúa con el cuerpo tocándolo de alguna forma. En el diagrama de cuerpo libre dibuja un vector, o sea, representar cada uno de los vectores. Es básicamente lo mismo, ¿verdad? No olvidar las normales, no olvidar que si conocemos la masa siempre vamos a tener un peso directamente hacia abajo. Todos los detalles de todas las fuerzas, ¿verdad? Y lo más importante, ¿verdad? En el diagrama de cuerpo libre, no muestre las fuerzas que el cuerpo en cuestión ejerce sobre otro cuerpo. Lo único que me interesa en el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo A son las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo A, no las que el cuerpo A le está ejerciendo a los demás. ¿Ok? Luego de eso, pues planteamos nosotros, aquí dice, en el diagrama de cuerpo, bueno, las sumas de las ecuaciones 5.1 y 5.2, que son estas dos, solo incluyen fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Bueno, es repitiendo lo mismo, ¿verdad? Y por último, elija sus ejes coordenados. En el caso de la primera ley, como el cuerpo está en movimiento a velocidad constante, no importa dónde pongo positivo o negativo, porque el cuerpo, como no tiene aceleración, entonces no voy a cometer ese error. Entonces ustedes eligen cuáles son los ejes que quieren como positivo y cuáles son los ejes que quieren como negativo. Y luego me dice ejecutar. Cuando dicen ejecutar es que aplicamos nosotros las dos ecuaciones, identificamos las fuerzas si son positivas o negativas, conseguimos dos ecuaciones, ¿ok? Y a partir de, bueno, en este caso dos, si hubiera más cuerpos, más ecuaciones. Y a partir del sistema de ecuaciones que nosotros tenemos, resolvemos para las incógnitas, ¿verdad?
A veces va a ser sencillo, a veces va a ser un simple despeje. En otras ocasiones puede que sea un sistema de ecuaciones de 3 incógnitas y 3 ecuaciones que no lo pueden resolver de forma directa. Y digamos, tendrían, si se van por un camino largo, primero resolver para una variable, después sustituirlo en las otras ecuaciones. O sea, se les puede hacer muy largo el sistema de ecuaciones. Eso ya lo vieron en 110, ¿verdad? Pero hay varios métodos, ¿verdad? Ustedes pueden usar sustitución, ustedes pueden usar eliminación, ustedes pueden usar Cramer, el método de solución que utilicen no interesa, ¿verdad? Lo que importa es que ustedes lleguen a una solución matemática. Entonces, ustedes plantean sus ecuaciones, una vez que llegan a su sistema de ecuaciones, o sea, que encuentran las ecuaciones relevantes, resuelven para sus incógnitas. Y luego dice evaluar. Cuando dice evaluar es básicamente, ok, una vez que yo ya hice mi despeje, aplico o hago los cálculos numéricos por último, miro mi resultado y cuando yo digo evaluar es que los resultados sean lógicos, dice. O sea, desde luego que si yo tengo una fuerza, en realidad, en teoría no me puede dar la fuerza como negativa, ¿verdad? Porque nosotros ya tomamos en cuenta los negativos en la fórmula. Si me sale negativa, entonces ustedes tendrían que recapacitar, bueno, no recapacitar, sino simplemente interpretarlo. Esa fuerza que yo dibujé en realidad iba en dirección contraria porque eso significaría ese negativo, digamos. O que cuestiones así como cuando yo les dije en los capítulos pasados, ¿verdad? Que los tiempos no le pueden dar negativo, etcétera, etcétera. Evaluar y mirar que el sentido o sea, los resultados numéricos son lógicos. Aquí un pequeño ejemplo, ¿verdad? Aquí dice, lo vamos a pasar bien, bien rápido. Un automóvil de peso W descansa sobre una rampa, sujeta a un remolque, ¿verdad? O sea, con una tensión. Y obviamente hay una normal sobre el automóvil. Dice, calcula la tensión en el cable y la fuerza que la rampa ejerce sobre los neumáticos. Me están preguntando, calcule la tensión y calcule la fuerza que la rampa ejerce, es la normal. No me lo van a decir así, pero es la normal. ¿Qué aplico yo? Sumatoria de fuerzas igual a 0. No dibujo el diagrama porque el ejercicio ya me lo da. Y luego hago mi diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Yo digo, este es X positivo, este es Y positivo, la tensión va en X, la normal va en Y. ¿Por qué? Porque recuerden que en este tipo de ejercicios nosotros usamos un sistema coordenado de un eje perpendicular a la pendiente y el otro eje a lo largo o paralela a la pendiente. Esta sería mi X, esta sería mi Y. Entonces aquí dibujo eso, pero en el diagrama de cuerpo libre dibujo todas las fuerzas, sus componentes, identifico sus componentes. ¿Ok? Les repito aquí, el ángulo entre W y el eje Y siempre es el mismo de la rampa. ¿Ok? Y planteo mis ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Llega a que tensión menos la componente X del peso igual a 0. Y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Llego a que normal menos el peso en Y es igual a 0. Y a partir de eso, ¿qué? Despejo. Sería facilito para este, ¿verdad? Este pasa al otro lado sumando. Y luego solo sustituyo los valores numéricos en caso de que los tenga. ¿Hay alguna pregunta con este inciso, muchachos? Bueno, con esta sección. Dale. ¿Cuál es la diferencia con la otra sección? Ninguna, muchachos. Nosotros sabemos que si el cuerpo no está en equilibrio, bueno, en general, cuerpos que no están en equilibrio quieren decir están acelerando. Y la aceleración, recordemos, es un vector. Entonces puede ser aceleración en Y o puede ser aceleración en X o puede ser en ambas direcciones. ¿Ok? En general puede ser en ambas direcciones. Nosotros tenemos que identificarlo, ¿verdad? ¿Cuánto es la aceleración en X aquí? O sea, si es 0 alguna de ellas. No ocupan las dos ser existentes. Puede ser una, digamos, puedo tener una aceleración en X igual a 10 y una aceleración en Y igual a 0. ¿Ok? Es posible. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Aplicamos la segunda ley. ¿Qué es la segunda ley? Sumatoria de fuerzas o, en otras palabras, fuerza neta igual a masa por vector aceleración, forma vectorial. Pero no trabajamos en realidad con esa, sino que trabajamos nosotros con la de las componentes, ¿verdad? Que son estas de acá. Entonces, fuerza neta en X es igual a masa por aceleración en X. Fuerza neta en Y igual a masa por aceleración en Y. Y sencillo, ¿verdad? Aquí les pongo un ejemplo súper sencillo, ¿verdad? Una persona aplicando una fuerza F
y la caja está acelerando una aceleración A, ¿ok? Entonces luego nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre, nadie me dice, pero siempre va a existir un peso, está en contacto con el piso, siempre va a existir una normal, está la fuerza, la única fuerza horizontal, porque asumiendo que aquí no había fricción, ¿verdad? Es la fuerza F, y luego nosotros tomamos la decisión de cuál es el eje positivo, y yo aquí este ejemplo lo pongo únicamente por esto, ¿verdad? ¿Cuál es el eje positivo? Y yo les digo, elijan su eje positivo. Claro, es redundante aquí, ¿verdad? Porque es el mismo. O sea, es a la derecha, es positivo en este caso. Elijan como la dirección en la cual acelera el sistema. ¿Por qué? Porque venimos nosotros y vamos a plantear sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X. ¿Ok? ¿Cuánto es la fuerza en X? Únicamente existe F. Entonces pongo F. Masa por AX. ¿Cuánto es AX? Tiene un valor de A, que sería este. Imaginémonos que este sea 2 metros sobre segundo cuadrado, solo por decir algo. Entonces ahí, a donde yo tengo acá, yo sustituiría el 2 metros sobre segundo cuadrado. Perfecto. Y eso es todo lo que ocuparíamos plantear. ¿Por qué les pido yo que elijan la dirección positiva como la dirección en la que acelera? Por lo siguiente. Imaginémonos que esto es lo que se tiene. A mí el ejercicio me va a decir que tiene una aceleración de 2 metros sobre segundo. Así, él no me va a decir negativo o positivo, porque el libro no sabe si yo estoy midiendo positivo a la derecha o negativo a la derecha. O sea, el libro lo deja arbitrario, pone la magnitud. Él me va a decir tantos metros sobre segundo cuadrado en tal dirección. Usualmente no me va a decir con tal signo. Pero a mí, digamos que me habían dicho que en realidad el objeto se está moviendo con aceleración negativa. Bueno, no negativa, con aceleración hacia la izquierda. Es posible tener esto, aunque una persona lo esté empujando en esta dirección. ¿Qué significa? Que, bueno, en este caso, no sería posible, ¿verdad? No, olviden eso que dije, ¿verdad? Ocuparíamos una fuerza extra, pero solo desde el punto de vista aquí para que fuera posible esta dirección de aceleración. Pero simplemente desde el punto de vista de por qué es importante poner el símbolo positivo o por qué yo les recomiendo poner el símbolo positivo en la dirección que sabemos que está acelerando el sistema. Porque si a mí me ponen esto y yo trabajo con este sistema, cuando ustedes aplican la sumatoria de fuerza van a poner F acá positiva, igual a masa por aceleración en X. Y en aceleración en X casi seguro que ustedes van a sustituir el 2 que me dio el ejercicio. Pero el 2 en realidad debería de ser negativo. ¿Por qué? Porque va en dirección opuesta a la que nosotros definimos como positiva. Entonces, si fuese así el ejercicio, este debería de meterse como un negativo 2. Por eso yo les recomiendo, no, mejor pongan positiva la dirección en la que va la aceleración. Ahora sí voy a borrar todo esto, ¿verdad? Porque en realidad esa dirección de aceleración con esa combinación de fuerzas no es posible. Pero solo era para ejemplificarles el por qué yo les doy esa sugerencia. Al final cambia, ¿verdad? Porque si yo tomo como positivo o negativa la aceleración, me va a cambiar la ecuación, ¿verdad? Luego, sumatoria de fuerzas en Y. Yo sé que S es igual a masa por aceleración en Y. Y aquí pongo que este es igual a 0. ¿Por qué digo que es igual a 0? Bueno, ustedes tienen que preguntarse. Si esta caja se va deslizando a lo largo del plano, la pregunta es, ¿este cuerpo, esta caja, está acelerando hacia arriba o hacia abajo? Si la caja se desliza, no puedo agarrar toda la caja. Bueno, pero ustedes entienden, si la caja se desliza a lo largo de este plano, ¿existe alguna aceleración en Y? No, licenciado, no existe. No, ¿verdad? No va a haber ningún cambio de velocidad en dirección vertical. Entonces nosotros ya sabemos, ok, no, en realidad no hay aceleración en Y, no hay. Entonces, yo sé que esa aceleración en Y es igual a 0. Uno de los dos me dio igual a 0. No hay ningún problema. Resolvemos las ecuaciones, ¿verdad? Yo planteo normal,
normal menos peso igual a 0 y perfecto. Aquí les pongo, puede que una de las dos, AY o AX, dependiendo del ejercicio, ¿verdad? Sea 0. No hay ninguna limitante. Y luego me dan los tips de nuevo, ¿verdad? Me dan los tips. Me dicen a mí, ok, identifiquemos los conceptos relevantes. En este caso sería segunda ley de Newton porque el objeto está acelerado. Plantear la situación y sería lo mismo, hacer un diagrama, un dibujo de la situación, hacer el diagrama de cuerpo libre, seleccionar qué ejes son los positivos, ¿verdad? Y qué ejes son los negativos. Luego, ejecutar, plantear las ecuaciones, sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, ¿ok? Identificar cuáles son las fuerzas que están actuando, entonces ustedes van a llegar a un sistema de ecuaciones. Y por último, evaluar, o sea, llegar a la respuesta numérica, sustituir los números, evaluar y ver la respuesta y ver si tiene sentido, ¿verdad? O interpretarla, ¿verdad? Si yo vengo y tengo que calcular una aceleración, porque a veces, ¿verdad? Algunos sistemas a mí no me están diciendo en qué dirección acelera. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Asumir, ¿ok? Yo asumo que esta es la dirección de la aceleración. Y digamos que nosotros venimos y llegamos a una respuesta que la aceleración es negativa. Entonces ahí ustedes tienen que interpretar. ¿Qué significa esa aceleración negativa? Significa que el sistema en realidad no se movía hacia la derecha, se movía en dirección opuesta a la que yo asumí como positivo. Y todo eso, ¿verdad? Toda esa interpretación es lo que viene en la parte de evaluación. Pero es plantear la segunda ley de Newton y resolver las ecuaciones. Y eso son estas dos secciones, ¿verdad? Aquí de nuevo un ejemplo, ¿verdad? Hay dos cuerpos, para cada cuerpo se hace un diagrama de cuerpo libre, ¿ok? Identifico cada una de las fuerzas, identifico la dirección en la que está acelerando el sistema, yo defino positiva como esa situación, dirección en la que está acelerando el sistema, miro cuáles son mis incógnitas, hago el otro diagrama de cuerpo libre, en este caso esta caja o esa pesa, ojo, ¿verdad? Muchos cometen el error. En este caso, esta cajita o esta pesa está amarrada por medio de una cuerda. Y muchos vienen y cuando plantean la sumatoria de fuerzas en Y, me dicen que la aceleración del sistema es G. No, ¿verdad? Si hay una cuerda arriba, ¿qué es lo que hace la cuerda? Evita que la caja o la pesa, en este caso, caiga, tenga un movimiento de caída libre, ¿verdad? Porque la cuerda está evitando que caiga a la misma velocidad que caería si yo simplemente la dejo caer. Entonces, cada vez que exista esta situación, recuerden, la aceleración no es G, es una aceleración cualquiera, le voy a llamar A sub Y o A. En este caso de sistemas acoplados, por ejemplo, estos que están acoplados por una cuerda, la aceleración en X que tiene este va a tener la misma magnitud que la aceleración que tiene el otro en Y, ¿verdad? O sea, es de lógica. El sistema se va a mover de forma acoplada. Y bueno, ¿en qué dirección aceleraría este sistema? Nosotros la lógica nos dice, ¿verdad? Que si yo suelto, o sea, si yo libero este sistema, el sistema se va a mover en esta dirección. Entonces, esta caja va a bajar. Si nadie está aplicando una fuerza, ¿verdad? Externa, esa caja va a bajar. Entonces, yo sé que la aceleración de esta caja es hacia abajo. Entonces, yo defino esa dirección como positivo. ¿Y cuál es la única diferencia? Vengo yo y aplico sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cuál es positivo? El peso. ¿Por qué? Porque el peso va en la dirección que yo definí como positivo. ¿Cuál es negativa? La tensión. ¿Por qué? Porque va en la dirección que yo definí como negativa. ¿Y eso igual a quién? A la masa 2 por la aceleración del sistema. Y aquí ya no me tiene que importar de meter que esto es menos A porque va en dirección contraria de la dirección positiva. No, ¿verdad? Yo ya lo definí de tal forma de que la aceleración va en la dirección que nosotros aceleramos el sistema. ¿Qué harían para resolver esto? Fíjense bien, tengo dos ecuaciones, 1, 2, y tengo dos incógnitas que voy a subrayar en rojo. Aceleración, no la conozco. Tensión, no la conozco. Tensión, no la conozco. Aceleración, no la conozco. En este caso queda bien sencillo, ¿verdad? Porque aquí yo tengo T igual a M1A. ¿Y cómo resolvería el ejercicio? Agarro esta e introduzco acá. Luego me quedaría una ecuación en términos de A, despejo para A,
Y luego, cuando ya obtengo la aceleración, el valor numérico, regreso a esta ecuación y evalúo cuánto vale t. ¿Ok? Todos estos son ejemplos de libro, muchachos. Fíjense, ejemplo 5.12. Todos estos son estas secciones y están resueltos, ¿verdad? O sea, aquí están los diagramas de cuerpo libre, aquí están las sumatorias de fuerzas relevantes, ¿ok? Sumatorias de fuerzas. Entonces, no dejen de estudiarlo, ¿verdad? Yo sé que parecen, este es el que ya tenía en el PDF, yo sé que parecen broma, ¿verdad? Pero, es un ejemplo. Por ser un ejemplo, no lo van a evaluar en examen. No crean que eso es exactamente así, ¿verdad? O sea, o que no les ayuda, ¿verdad? Este fácilmente puede ser un ejercicio de objetivo mínimo de examen. Este de acá. ¿Ok? Y hay varios ejemplos. Esto es lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Más ejemplos, más ejemplos. Y todos, yo les recomiendo todos, ¿verdad? En esta tensión de un cable de elevador, les recomiendo que todos los ejercicios que aparecen acá los estudien, ¿verdad? Peso aparente en un elevador con aceleración, dice. Hay bastantes situaciones importantes. Hablan de esto de peso e ingravidez. No es muy importante, pero es simplemente de que cuando ustedes están en un sistema, digamos, que ustedes fueran en un elevador, ustedes están en este elevador, digamos que al elevador tiene una avería, tiene una avería, y bueno, no pude dibujar nada, ¿verdad? Pero aquí está. Tiene una avería y se corta. Entonces, ¿qué va a pasar con el elevador? Caería hacia abajo. ¿Con qué aceleración? Con G. Entonces, adentro del marco, este marco de referencia, adentro del elevador ya no sería, yo ya no podría estudiar las leyes de Newton, ¿verdad? Porque, bueno, si ustedes vienen y van a ese elevador que va cayendo a G, y yo tengo en mi mano mi celular, y yo vengo y suelto mi celular, adentro del elevador, ¿qué es lo que yo miraría? Que cae al suelo del elevador el celular, ¿creen ustedes? Se mantiene. Ustedes mirarían cómo el celular queda flotando en el aire, ¿verdad? Pero en realidad no es que está flotando, es que ustedes están adentro de acá y todo va cayendo a G, incluso su celular cayendo a G, está cayendo al mismo ritmo que cae el elevador. Entonces a eso se refieren con ingravidez. No es muy importante, pero aparece cuando resuelven ejercicios como este, ¿verdad? Para la segunda ley de Newton, digamos, sobre esta persona, aparecen esos fenómenos, ¿verdad? Y hay infinidad de ejemplos. Ustedes pueden ver, o sea, fíjense este. Ejercicio 11, ejercicio 12, bueno, ejemplo 12. 12 ejemplos en las primeras 2 secciones. Entonces, no dejen de leerlos, no dejen de estudiarlos, ¿verdad? Porque son buenos, ¿verdad? Y le pueden ayudar incluso para las tareas. Ahora vamos a la parte de fuerzas de fricción. Fuerzas de fricción es muy sencillo, muchachos. Fíjense bien. La fricción yo sé que es una fuerza que se opone al movimiento de un objeto. ¿Ok? Se opone al movimiento de un objeto. Entonces, aquí les estoy diciendo yo el ejemplo más clásico, ¿verdad? Yo tengo una caja, ¿verdad? Una caja y digamos, yo le aplico una fuerza F. F mayúscula. Entonces, cuando yo le aplico esa fuerza F a la caja, digamos, la caja no se logra mover. ¿Por qué no se mueve la caja? Bueno, para que no se mueva la caja, yo sé que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. Entonces, además de F mayúscula, que es la que estoy aplicando, voy a definir positivo a la derecha, la convención en todo esto, ¿verdad? Positivo a la derecha. Tiene que existir una fuerza
otra fuerza en X para que esto logre ser igual a 0. ¿Verdad? Esa fuerza es la fuerza de fricción, que le voy a llamar F minúscula. Entonces, digamos, yo aplico una fuerza F mayúscula, pero va a aparecer una fuerza de fricción. ¿Ok? No logré mover la caja. Entonces, si yo resuelvo para la fuerza de fricción, yo llego al hecho de que la fuerza aplicada es igual a la fuerza de fricción. La voy a escribir al revés, porque la fuerza de fricción es igual a la fuerza aplicada. Bueno, digo yo, no, voy a mover esta caja. Le aplico el doble de fuerza. Y resulta que la caja, de nuevo, no se vuelve a mover. Velocidad igual a 0. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X me dice a mí, ok, 2F es lo que yo estoy aplicando a la derecha. Para que sea igual a 0, tiene que existir una fuerza que la anule, ¿verdad? Y sigue siendo la fuerza de fricción, F. Y si yo despejo, yo llego al hecho de que la fuerza de fricción es igual a 2 veces F. Nada ha cambiado en las condiciones más que yo lo empujé más fuerte. Y la fuerza de fricción ahora, como no se está moviendo el sistema, sigue siendo igual a la fuerza que yo estoy aplicando. Entonces digo, no, el triple. Y de nuevo, no se mueve la caja. Eso querría decir, en mi sumatoria de fuerzas en X, de nuevo, 3F menos la fuerza de fricción es igual a 0. ¿Se fijan cómo la fuerza de fricción en este caso va variando, verdad? Y en este caso, cuando nosotros no movemos el objeto, la fuerza de fricción está igualando a la fuerza que nosotros estamos aplicando. En este caso, solo estoy dibujando una fuerza, pero tomen en cuenta que podría haber más fuerzas aplicadas, ¿verdad? Además de esta persona empujando aquí, podría haber alguien jalando en esta dirección y el sistema está en reposo. Es posible, ¿verdad? Entonces esa otra fuerza, digamos, aparecería acá más F, digamos, más T sub X. Entonces la fuerza de fricción va a ser igual a esa fuerza externa, al resto de fuerzas externas que se están aplicando en esa dirección. Aquí despejaría yo, mi fuerza de fricción sería igual a 3F. Y no se logró mover. Y digo yo, basta ya. 5 veces la fuerza original. Y se logra mover el objeto. Entonces, como antes estaba en reposo y ahora tiene una velocidad, digamos, en este caso gana una velocidad, no voy a decir cuánto es la velocidad, pero hubo un momento que pasamos de velocidad igual a 0 a una velocidad B. Entonces, efectivamente puedo decir yo, el sistema está acelerando en esta dirección con una deceleración A. Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual, ya no a 0, igual a masa por aceleración. Yo tendría 5F menos la fuerza de fricción es igual a masa por la aceleración que le llamo A. ¿Ok? En este caso, la fuerza de fricción es distinta, ¿ok? Es distinta de la fuerza aplicada. Correcto. Si la aceleración es distinta de 0, entonces no puede ser que 5F y F sean lo mismo. Entonces ahí ya es distinta, ¿verdad? Y digamos que nosotros nos cansamos y decimos, ya empecé a mover esta caja, ya no la voy a mover con la misma fuerza. Entonces vienen ustedes y le bajan a la fuerza y digamos ahora ustedes están aplicando de nuevo 4F. ¿Y qué va a cambiar? Va a cambiar, digamos, la aceleración del sistema. Podría ser menor, podría empezar a desacelerar el sistema. Incluso ahora podríamos estarnos moviendo a velocidad constante. Entonces pueden pasar las dos. Velocidad constante o puede pasar el hecho de que la aceleración pues ha variado. Cualquiera de las dos es posible. Entonces dependiendo de lo que me diga el ejercicio básicamente, yo aplicaría sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración, si simplemente cambió la aceleración. Y ojo, la aceleración podría ser positiva, podría ser negativa, podría ser 0, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿qué pasa
Yo ya le di una velocidad a la caja y ahora dejo de empujar. ¿Qué le va a pasar a la caja, muchachos? Yo iba empujando la caja sobre el piso y de la nada digo, ya me cansé y dejo de tocar la caja. ¿Qué le va a pasar a la caja? Se va a seguir moviendo por la misma inercia. Se va a seguir moviendo porque tiene inercia, pero se va a seguir moviendo infinitamente o eventualmente va a parar. Eventualmente, porque hay fricción. Exacto, la fricción sigue actuando, ¿ok? Entonces, esto simplemente lo menciono para que ustedes sepan que una vez que el cuerpo se está moviendo, sigue actuando la fricción, pero no necesariamente va a ser igual a la fuerza aplicada. No necesariamente ocupamos aplicar una fuerza para que exista la fricción. No significa que la aceleración siempre va a ser positiva, porque en el caso de que se frena la caja, ¿cómo tiene que ser la aceleración? Negativa. ¿Por qué es negativa? Porque si nadie le está aplicando una fuerza, pero hay fuerza de fricción, entonces la aceleración va a ser hacia atrás. El cuerpo puede estarse moviendo hacia acá, velocidad hacia acá y aceleración hacia atrás. Eso simplemente quiere decir está perdiendo velocidad. Entonces ya en este punto no necesariamente, o sea, nosotros aplicamos siempre sumatoria de fuerzas en X igual a MA y el AX puede ser positivo, negativo o cero. Ahí tendríamos que evaluar lo que nos dice el ejercicio. Si la fuerza de fricción exista o no fuerza aplicada, si el objeto ya se estaba moviendo, va a haber una fuerza de fricción. Obviamente estamos viendo dos fenómenos distintos, fíjense bien. Acá nunca se movió la caja y cuando nunca se movió la caja, la fuerza de fricción aplicada, perdón, la fuerza de fricción era igual a la fuerza de fricción, a la fuerza aplicada, perdón. ¿Ok? Si yo le aplicaba una fuerza F, la fuerza de fricción es igual a eso. ¿Por qué? Porque la fuerza de fricción equipara lo que yo estoy haciendo para intentarla mover. Pero por alguna razón yo no la logro mover. Tal vez es muy pesado el objeto, tal vez hay otros factores, pero hay una región en la cual yo no logro mover la caja. ¿Ok? No logro mover la caja y la fuerza de fricción en cada una de esas va a ser igual a la fuerza que estoy aplicando. A ese tipo de fricción le llamamos, ¿verdad? Obviamente estática, de que no se mueve la caja. Y luego tenemos el otro caso en el cual ya la caja se está moviendo. Puede ser de que yo la sigo empujando y está acelerando hacia enfrente. Puede ser de que yo dejé de empujar y entonces ahora como o empujo más leve, como empujo más leve, ahora se está moviendo a velocidad constante, o sea, aceleración igual a cero. Puede ser un caso en el cual yo completamente dejo de empujar y entonces ahora solo la fuerza de fricción está actuando, por lo tanto habría una desaceleración. Cualquiera de los dos, pero lo cierto es que la caja se va a mover y a pesar de que haya o no una fuerza aplicada, la fricción va a existir. Y a esta le llamamos fricción cinética. Esos son los dos tipos de fricción, porque son distintas, ¿verdad? Fíjense bien, acá siempre la fuerza de fricción va a ser igual a la fuerza aplicada. Acá no necesariamente va a ser eso. Puede ser igual a la fuerza aplicada. Eso lo único que va a decir es que se va a mover con velocidad constante, porque la sumatoria de fuerza sería igual a cero. Puede ser mayor que la fuerza aplicada. Eso quiere decir que el objeto va a empezar a desacelerar. Puede ser menor que la fuerza aplicada. Eso quiere decir que el objeto va a acelerar, va a ganar velocidad. Entonces puede haber varias, o sea, la fricción puede tener varios valores, mayores que cero, obviamente, pero varios valores. Y aquí les repito, yo lo hago el ejemplo con una fuerza para que se entienda, pero recuerden que cuando tengo aquí la cuestión estática puede haber n cantidad de fuerzas aplicadas, ¿verdad? Y al final la fuerza de fricción, si no se mueve el objeto, yo tendría que ser F igual a un chorizo de fuerzas aquí. F1 más F2 menos F3 más F4 más F5, como sea, ¿verdad? Pero va a haber varias fuerzas aplicadas. Solo quiero ver, es que se me salió el sonido de que alguien se había unido. ¿Y nosotros cómo encontramos cuánto vale la fuerza de fricción? Aplicamos la ley de Newton, ¿verdad? En este caso estático. Entonces ya vamos a especificar, ¿verdad?
Entonces aquí, repito, existen dos tipos de fricción, la estática y la cinética. La estática significa velocidad igual a cero. La cinética significa velocidad distinta de cero. ¿Importa que está acelerando el sistema? No, no importa. Con tal se esté moviendo, o sea, con tal exista velocidad, la fricción es cinética. La fricción va a depender de dos factores, muchachos. Y nosotros solemos pensar que es así. El primer factor, solemos pensar que es el peso. Uno pensaría, ¿verdad?, que es más difícil empujar una caja con 10 melones que empujar una caja con un melón, porque la caja que tiene 10 melones es más pesada. Eso diría uno, eso pensaría. Entonces pensaría uno, como es más pesada, hay más fricción. En efecto, sí, pero no, digamos. No es exactamente así. Sí depende del peso, pero ese no es el valor, digamos, fundamental. Y la segunda es los materiales, digamos. En realidad no es el peso, muchachos. Es la fuerza normal. Y nosotros sabemos que usualmente la fuerza normal está ligada al peso. ¿Ok? Pero recuerden, la fuerza normal no es igual al peso. En algunos casos puede serlo. En este caso, la fuerza normal es igual al peso. Pero en el plano inclinado, recuerdan, la fuerza normal no era igual al peso. O si yo aplico más fuerzas, como si yo aplico una fuerza como esta, que está en diagonal, y ustedes aplican su sumatorio de fuerzas en Y, les va a dar que la fuerza normal no es igual al peso. Entonces, al final, ¿de qué depende? No depende de cuánto pesa el objeto. En realidad depende de qué tanto es la fuerza de fricción. ¿Y cuál es la fuerza de fricción? Es una fuerza de contacto, ¿verdad? Entonces, digamos, en cuanto más fuerte es esa fuerza de contacto entre las dos superficies, más difícil va a ser intentar empujarlo. Es como que yo les diga, ¿verdad?, que ustedes tienen esta caja. Les voy a dibujar por acá, abajo. Solo es un ejemplo que se me vino a la cabeza. No sé si les va a ayudar para comprenderlo, pero yo tengo una caja y la intento empujar así. ¿Creen ustedes que sea más fácil o más difícil si viene alguien, le amarra una cuerda y la empuja o la jala, mejor dicho, directamente hacia arriba, pero sin levantarla del suelo? Sigue en contacto. Solo es alguien que está intentando levantarla. No logra levantarla, pero la está intentando levantar. ¿Cómo creen que sería más fácil empujar la caja? ¿Con la persona ayudando o directamente así, empujando Con la solo? persona ayudando. Con la persona ayudando. ¿Por qué? Al final no importa el peso de la caja, lo que importa es la fuerza normal. Y si esta persona jala hacia arriba, la fuerza normal se va a disminuir, porque si yo hago una sumatoria de fuerzas en Y, aquí sería esta fuerza más la normal menos el peso igual a cero. Ustedes van a ver que la normal en realidad disminuyó. ¿Por qué? Porque esta persona ayudó. Esta persona está haciendo que el contacto con el suelo no sea tan duro, digamos. Entonces, en realidad es la fuerza normal la que interesa. No, no el peso. Y por otro lado, los materiales. Porque los materiales, simplemente piénsenlo así. Es lo mismo intentar deslizar o intentar empujar un bloque de hielo sobre concreto o o caucho sobre concreto. Es lo mismo. No, ¿verdad? El hielo es más deslizoso, digamos. Se desliza, ¿verdad? Hay menos fricción entre el hielo y el concreto que entre caucho y concreto. Entonces, los materiales de las dos superficies en contacto
son importantes. Y eso esos dos factores me van a determinar qué tan alta es la fricción. Entonces aquí les pongo otro ejemplo. Es lo mismo, muchachos. Es lo mismo que yo ya hice acá. Este es el ejemplo del libro. Pero simplemente dice al inicio no hay una persona aplicando una fuerza jalando. Entonces hago sumatoria de fuerzas en X. La fricción estática, le vamos a llamar F sub S, es igual a 0. Entonces la fricción estática es igual a la tensión y las dos son igual a 0. Cuando yo empiezo a jalar y hago la ecuación, Fs va a ser igual a T. Si yo jalo más fuerte y aún no se mueve, la fricción estática va a ser igual a T. Digamos que aquí la tensión fuera 1, entonces la fricción estática es 1. Si aquí la fricción de la tensión es 2, la fricción estática es 2. Entonces es una recta, ¿verdad? Con una pendiente de 1. ¿Verdad? Y luego cuando nosotros por fin logramos mover el objeto, entonces el objeto en realidad cuando por fin se logra mover, nosotros sabemos que tomó una aceleración. Y si la aceleración es verdadera, ¿verdad? O sea, si se está moviendo en esta dirección, entonces T menos FK igual a MA. Esto quiere decir que la tensión es mayor que FK, ¿verdad? Porque A es positivo. Entonces la tensión es mayor que la fricción, pero ahora la fricción ya no es la misma, porque se está moviendo, ahora la fricción es cinética. Y eso es lo que pasa en cualquier con cualquier objeto, fíjense bien. La fricción estática, ojo, la fricción estática no tiene fórmula, muchachos. La fricción estática va a depender de cuánta fuerza estamos aplicando. Por ejemplo, si yo vengo y digamos que esta Fs máximo le voy a poner un valor de 10, solo por decir algo, solo por inventar. Entonces digamos que yo vengo y aplico una tensión de 1 newton. Entonces, ¿cómo va a ser mi fricción? Este eje es un eje para la fricción. ¿Cómo va a ser mi fricción? Va a ser 1. Yo aplico una fuerza de 5 newtons, digamos. Esta es la fuerza aplicada, la tensión. Entonces, ¿cómo va a ser mi fricción estática? Estática porque todavía no se está moviendo, ¿verdad? En estos casos. De 5 newtons. Y luego va a haber un punto, ¿verdad? En el cual yo voy a aplicar una fuerza. Y esa fuerza es la última que yo apliqué antes de que el objeto se logre mover. Y a eso se le llama Fs máximo, ¿verdad? O sea, obviamente todos los cuerpos se pueden, o sea, no están pegados al piso. Eventualmente nosotros lo podemos mover. Entonces a esa fricción, que es la fuerza máxima que yo tengo que aplicar para que yo logre mover el objeto, se llama fricción estática máxima. Y luego tenemos la fricción cinética. Cuando se empieza a mover, la tensión a fuerzas, justo el momento que se empezó a mover, la tensión tiene que ser mayor que la fuerza de fricción. ¿Por qué? Porque si esto es un número positivo, este tiene que ser mayor que este. Entonces se fijan cómo cuando yo llego a ese valor máximo y se empieza a mover, digamos, mi fuerza aplicada es 10. Pero mi fricción estática ya no es 10. Es un valor menor, ¿verdad? Digamos 8, solo por decir algo. ¿Es esto posible? Yo sé que les estoy tomando un poco más de tiempo, muchachos. Solo quiero dejar esto finalizado, ¿verdad? Lo siento. Si ocupan retirarse, lo comprendo y no hay ningún problema, ¿verdad? ¿Tiene sentido esto? Sí. Imagínense ustedes que están intentando empujar su vehículo porque se quedó y les está costando, o lo están intentando desatascar de un lodo, qué sé yo, y no pueden, están aplicando bastante fuerza. Y de la nada, ustedes con su último esfuerzo lo logran mover, muchachos. No han sentido eso, no sé si esa situación, pero algo similar, que ustedes quieren empujar algo, les está costando y por fin lo mueven. ¿No han sentido ustedes que una vez que ya logramos empezar a mover lo que sea que quería empujar, una vez que ya lo empecé a mover, se siente más fácil seguirlo moviendo, ¿verdad? Que lo que me costó empezarlo a mover. No sé si han tenido esa sensación. Sí, sí. Y esa sensación es simplemente porque una vez que yo ya lo empecé a mover, la fricción que está actuando ya no es estática, es cinética. Y la fricción cinética, siempre es menor que el valor de fricción estático máximo.
El valor de fricción estático va a depender de cuánta fuerza estoy aplicando, pero va a llegar un punto que nosotros llegamos a ese valor máximo, ¿verdad? Que ya el objeto, si yo empujo un poquito más, se va a empezar a mover. Y justo cuando paso de ese momento, la fricción ya no es estática, es cinética y es menor que el valor máximo. Entonces ya voy a sentir ese alivio de que es más fácil empujar el objeto. Entonces aquí termina la sección. La fricción cinética es aproximadamente constante. Nosotros vamos a tratar como constante, pero aquí se fijan que lo ponen el libro en realidad como que varía un poco. La fricción cinética es aproximadamente constante y es menor, siempre va a ser menor que la fricción estática máxima. Ojo, no que la fricción estática, que la fricción estática máxima. Y la fricción estática es igual a la fuerza aplicada, entre comillas, ¿verdad? Porque si hay varias fuerzas, entonces va a depender de eso. Hasta llegar a un valor máximo. Después de pasar del valor máximo, ya no tenemos fricción estática, tenemos fricción cinética. Y estas son las fórmulas. Ojo, para fricción estática, la fricción estática dice es menor o igual que mu Sn. ¿Por qué menor o igual? Porque la fricción estática no necesariamente va a ser fricción estática máxima. Yo puedo estar empujando a 1 newton y no significa que yo estoy cerca del máximo. Entonces, en esos casos va a ser menor que el máximo. Pero esa fricción estática máxima, ¿ok? La máxima sí sigue esta fórmula. La Fs máxima es mu S por N, donde mu S simplemente es un coeficiente de fricción estática que es un numerito que dice básicamente qué tanta fricción, qué tanto grado de fricción hay. ¿Se comprendió esto, muchachos? Espero que se entienda bastante. La fricción estática no es mu Sn. Mu Sn es la fricción estática máxima. Entonces, en los ejercicios de fricción, nosotros lo primerito que ocupamos hacer antes de saber si el objeto se va a mover o no, es decidir, ok, ¿estoy aplicando suficiente fuerza para empezar a mover el objeto? Porque si no, ¿cuánto va a ser la fricción estática? Igual a la fuerza aplicada. No es mu Sn. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo en clase, un ejercicio que tenga eso, ¿verdad? Que nosotros tengamos que evaluar y después ver, ok, no se mueve el objeto. Y la fricción cinética, sí. Esa es la fricción cinética, una vez que el objeto se está moviendo, sí va a ser mu sub k por n, donde mu sub k es el coeficiente de fricción cinética. ¿Y qué son esos coeficientes? Salen en el libro. Son números que salen en el libro, ¿verdad? Son unos factores de ponderación dependiendo del tipo de superficie. Digamos, vidrio sobre vidrio tiene 0.94 de coeficiente de fricción estática y 0.40 de coeficiente de fricción cinética. Y son valores de libro. Usualmente, el de fricción estática, cinética es menor que el de estática. Muy rara vez tenemos casos como este, teflón sobre teflón, en el cual es lo mismo. Es lo mismo. Casi siempre. Para los ejemplos de la clase, el de cinética va a ser menor que el de estática. ¿Hay alguna consulta, muchachos? Hasta ahí llegamos. Eso es todo por hoy. Voy a tomarme la tarea de revisar bien estos ejercicios, ¿verdad? Ver cuáles vale la pena hacer en clase porque ya tenemos tiempo limitado. Tenemos hasta el miércoles, en realidad hasta el martes de la otra semana, pero yo creo que el miércoles me lo voy a tomar para hacer más ejercicios de esto, para hacer 4 días de ejercicios. ¿Ok? ¿Alguna consulta, muchachos? No, Lee. Ok, entonces miren, yo voy a revisar todos los ejercicios que tengo, ¿verdad? Voy a ver cuáles me parecen interesantes para que hagamos en clase y los que no me parezcan así como lo suficientemente buenos para que los resolvamos en clase, voy a hacer lo siguiente, muchachos. Se los voy a dejar en el PDF, les voy a poner que están en YouTube y les voy a decir en qué video, ¿verdad? ¿Están obligados a estudiarlos? No, pero les voy a dejar ese material ahí, ¿ok? Para que yo sé que se siente como que tal vez 4 días de ejercicios 4 porque voy a agregar uno más, ¿verdad? De ejercicios de fuerza son muy pocos, pero no me puedo atrasar después, ¿verdad? Si yo tomo toda la otra semana para hacer ejercicios, luego me atraso en la segunda unidad y se complica la cosa. Entonces solo voy a agarrar un día, ¿verdad? Entonces,
Yo les voy a dejar algunos que ya están en YouTube y si los quieren revisar, pues perfecto, pero solo para que sepan que va a haber material además de los 4 ejercicios, bueno, 4 días de ejercicios que vamos a hacer en clase. Ok, muchachos. Más tarde en la noche voy a subir el PDF de la tarea del capítulo 3 y luego nos estamos viendo, ¿verdad? El día de mañana empezamos a hacer ejercicios de leyes de Newton, o sea, capítulo 4 y capítulo 5, cualquiera de los 2 capítulos. Ya saben que los 2 capítulos son lo mismo, ¿verdad? Ok, que pasen una buena noche, muchachos. Buenas noches, Lee.